Pueden sentarse y vámonos con el primer pasaje. Vámonos con el primer pasaje que se encuentra, a ver, dale, en Éxodo, el capítulo, ahí está una de las promesas, Apocalipsis, el capítulo 22, verso 4. Apocalipsis 22, 4, hay una promesa hermosa y dice así: y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Esa es la promesa que nos dejó nuestro Padre, que algún día estaremos cara a cara, frente a frente, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero para eso el santuario tiene que ser purificado. Y hoy vamos a ver a la luz de la Biblia que usted y yo somos un santuario, somos un templo para Dios. Así que vamos a iniciar en Éxodo. Éxodo el capítulo 25, el verso 8. Acompáñeme allá. Éxodo 25, el versículo 8. Se le da la orden directamente de Dios a Moisés. Y le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La orden era que Dios quería que le hicieran el santuario para habitar en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando en el Edén, Adán y Eva vivían en la plenitud de la presencia de Dios, pero a raíz del pecado hubo una separación, hubo una división, ¿ve? Y entonces Dios quería seguirse manifestando en su pueblo. Y es por eso que le manda a hacer el santuario, para Dios seguir habitando en medio de ellos. Y le dice en el verso 40, Éxodo 25, 40. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Fíjense que Dios le muestra un modelo. Y ese modelo tenía que ver con algo que ya estaba hecho, que ya estaba realizado. Y ese modelo venía del santuario celestial. ¿Qué lo dice el Hebreos? Y acompáñenme ahí en sus Biblias, y yo los voy a esperar. Hebreos el capítulo 8, a partir del versículo 2. Hebreos 8:2. Hablando el apóstol Pablo, dice en el versículo 2: ministro de las cosas santas, dice mi versión, del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. ¿Ve? Quiere decir que este tabernáculo fue levantado no por manos humanas, sino por el mismo Dios. Quiere decir que no es un santuario que lo podamos ver ahora o lo podamos palpar. Es un santuario celestial. ¿Por qué? Pues miren lo que dice el verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué es lo que era figura y sombra? El santuario terrenal era nada más una figura, estaba representando algo que estaba ¿dónde? En el cielo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿verdad? Entonces, el santuario terrenal era el que nos daba la enseñanza de lo que se iba a hacer en el cielo, ¿verdad? Vámonos más adelante, vamos a ir avanzando. En Levítico 16, una de las maneras de purificación del santuario era que la persona iba con un cordero. El cordero tenía que ir sin mancha, sin ningún defecto. Tenía que ser enteramente perfecto ese cordero. Y ese corderito, la persona entraba al santuario, hacía la imposición de las manos al cordero y le confesaba sus pecados al corderito. Y en ese momento había una transferencia
Y esa transferencia tenía que ver con que la inocencia del cordero recaía sobre la persona y los pecados de la persona recaían sobre el cordero. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces quiere decir que como el cordero estaba cargando con el pecado, el cordero moría. Y el ser humano era absuelto de ese pecado. Por eso que para usted y para mí, ese cordero representa ¿a quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Juan el Bautista así lo nombró y le dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces es Cristo el que se presentaba, pero en el santuario terrenal todo esto era simbólico, era representativo de lo que Cristo iba a hacer. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Está bien? Así que vámonos al capítulo 9. Miren lo que dice el capítulo 9 de Hebreos, el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Ve? Todo es purificado, casi todo, dice ahí la Biblia. Vamos a ver la semana que viene en la sociedad de jóvenes. Les voy a hacer un juego, un examen del santuario. Va a estar bien bueno, ¿oyeron? Son 17 preguntas, de las cuales como 14, 15 son del santuario, que es la base fundamental, ¿no? Pero va a estar sabroso porque vamos a aprender mucho del santuario, ¿oyeron? Ahora, entonces dice que todo era con sangre. ¿Y cualquier sangre? No, la del cordero, el que quita el pecado. Y dice el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea, mejor sacrificio que el de un cordero, que un animalito, era el de ¿quién? El de Cristo Jesús. Y mire lo que dice el verso 24. A ver, verso 24, dale. A ver, ¿qué pasó? Pero no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Pregunto, ¿entró Cristo en el santuario hecho de mano, sí o no? ¿Sí o no? No escucho. Claro que sí. Entró. Pero no entró como sacrificio. Él entró en el de Zorobabel. Él entró como un miembro de iglesia. Más nada. Pero como sacrificio. Por eso dice que no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante ¿quién? Ante Dios, para interceder por nosotros ante Dios. Amén. Por eso que Él está ahora en el santuario celestial, ¿verdad? Se presentó victorioso, vencedor ante el pecado y ante el enemigo. Amén. Y sigue diciendo el verso 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Por qué era sangre ajena? Porque no era la sangre del sumo sacerdote, sino la de un cordero. En cambio, Jesús entra allá en el santuario celestial como sumo sacerdote, pero también como sacrificio. Y no con la sangre de cualquiera, sino con su propia sangre. Y sigue diciendo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? Y le damos la honra y la gloria a Cristo Jesús. Porque gracias a su sangre, a su sacrificio, ahora nuestros pecados son remitidos a ese santuario celestial. ¿Ve? Eso es lo hermoso del Señor. ¿Ve? Que se presentó no con cualquier sangre, sino con su propia sangre, con su propio sacrificio. Y es por eso que ahora usted es justificado
es sustituido por Jesús. ¿Ve? Él murió en su lugar. Y aceptando a Jesús, entonces nuestros pecados son quitados. Pero ahora, viene la otra parte interesante. ¿Ya dejamos de pecar? ¿Ya usted dejó de pecar? No, todavía no. ¿Por qué? Porque ahora dentro de la purificación debe haber una doble intervención divina. ¿Cuántas deben haber? ¿Cuántas intervenciones? Dos. Deben haber una doble intervención divina. Dentro del santuario, mira lo que dice Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Ven? Usted le pertenece a Dios. Su vida es de Dios. Dios se la prestó. Y Dios le va a pedir cuenta por lo que usted ha hecho con el templo. ¿Ve? Que es morada de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como Dios habitaba en el santuario terrenal, Dios quiere ahora habitar en medio de tu corazón. ¿Ve? Ahí es donde Él quiere estar. Por eso tenemos que permitirle que Él entre en nuestras vidas. Necesitamos esa doble intervención. Una, la de Cristo Jesús. ¿En dónde? ¿Dónde está Cristo ahorita? En el cielo, en el santuario celestial. Y la otra intervención divina es la del Espíritu Santo. ¿Dónde? En cada uno de los santuarios que aquí presente está. ¿Ven? Porque la salvación es individual. Por eso que mi relación también tiene que ser individual. Pero ahora no literalmente con Cristo, sino con el Espíritu Santo, que fue el que dejó el Señor. Dejó al Consolador, ¿verdad? A otro igual que Él. Y es por eso que necesitamos entonces, es para estar delante de la presencia de Dios, como dice Apocalipsis 22, necesitamos a Cristo en el cielo, pero al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Está bien? Miren lo que dice Isaías. Isaías 59, verso 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de la presencia de Dios? Los pecados. El pecado es el que no me deja estar cerca de Dios. ¿Ves? Por eso nosotros, y más adelante lo voy a decir, nosotros no necesitamos luchar contra el pecado. Nosotros tenemos que luchar es para que el Espíritu Santo more en mi vida. Y cuando el Espíritu Santo está en mi vida, el pecado sale huyendo. Amén. Entonces, necesitamos la doble intervención. Y vamos a suponer, ¿dónde está Elsie? Elsie está con los niños, creo todavía por allá. Vamos a suponer que Oney, ¿dónde está Oney? No lo veo por allá, se me escondió Oney, es Irma. Vamos a suponer que Marcos entonces, que está aquí presente, le llega un hermano de la iglesia que se está separando de su esposa. Y Marcos se enteró de esa situación. Y Marcos va a hablar con ese hermano y le dice, oye, ¿cómo te vas a separar de tu esposa, chico? Si Dios no contempla el divorcio, si no es por adulterio. Así que tú tienes que ir a tu esposa. Además, tu esposa todavía hoy te ama. Dale una oportunidad. Ve a ella, reconcíliate. Y Marco convence a este hermanito y Marco lo acompaña. Y cuando llegan a la casa y el hermanito va emocionado porque Marco lo convenció y tling, tling. Y cuando le abre la esposa y lo ve, ¡zuf! Y ¡puf! Le cerró la puerta en la cara. Vio Marco, no hombre, por culpa tuya, chico, esa mujer no me quiere. Ahora, ¿qué pasó? Es que no hubo la doble intervención. Y entonces Marco le dice a Elsie, Elsie, ahora quiero que tú me ayudes.
tú vas a intervenir con la esposa y yo voy a volver al hermano. Y él sí le dice, ok, Marco, está bien. Y él sí se va donde la esposa y empieza a intervenir con la esposa. Y Marco empieza a convencer nuevamente al hombre. Y le dice, tú tienes que insistir. La Biblia dice que hay que perdonar. Y mientras que Marco está nuevamente convenciendo al hermano, él sí está ahora ya convenciendo a la esposa. Y tú tienes que darle una oportunidad, tienes que perdonarlo, vamos a sentarnos a hablar, dale una oportunidad. Y Marco le dice aquí, pero chico, ¿por qué no le llevas una florecita y un chocolatico? Oye, bueno, vamos a intentarlo, yo te vuelvo a acompañar. Y cuando hay la doble intervención, ¿qué pasa cuando llega Marco con el esposo y toca la puerta? Hay una reconciliación. ¿Por qué? Porque tanto aquí hubo una convención como allá también la hubo. Y ahora Jesús está en el cielo. En este momento Jesús está en el cielo, hablándole bien de usted al Padre. Mientras que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, hablándonos bien a nosotros de Dios. ¿Ve? Jesús convenciendo al Padre en el cielo de que nos acepte. Y el Espíritu Santo en cada uno de ustedes de los santuarios, convenciéndonos de que aceptemos al Padre. Para que el día de mañana haya esa bonita reconciliación entre el Padre y sus hijos. Amén. Eso es lo que necesitamos entonces, tener al Espíritu Santo. Y Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué pasa? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Y eso es lo que quiere Jesús, que usted le permita entrar, pero no solamente a él, sino al Espíritu Santo. Él quiere que usted le permita entrar al Espíritu Santo para que usted pueda ser purificado en el nombre de Jesús. Porque les digo algo. Y aquí es donde se complica la cosa. Acompáñenme al libro de Lucas, el capítulo 3 y el versículo 16. Lucas 3, el versículo 16. ¿Ya lo tenemos por allá? ¿Sí? Lucas 3, el versículo 16. Dice así. Respondiendo Juan, hablando de Juan el Bautista, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo, ¿en qué? En agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién era ese? Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿en qué? Pregunto, ¿cuántos bautismos son? ¿Ah? ¿Cuántos? Díganlo sin miedo. 2. No. 1. La hermana le dice, viste, yo te lo dije. Tenía que decirlo para Carmen. Un solo bautismo, solo que tiene 2 elementos. Agua y fuego. ¿Ve? Todo, en su mayoría de los que estamos acá, fuimos bautizados con agua. ¿Cuándo? Cuando le entregamos la vida al Señor y nos bautizamos y nos sumergimos en la sepultura líquida, ¿verdad? Pero todavía estamos luchando por necesitar el bautismo del Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús está en el cielo. Y es por eso que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Ahora, pregunto. ¿Dónde dentro del santuario es representado el Espíritu Santo? Dentro del santuario, ¿con qué mueble? ¿Con qué mueble es representado el Espíritu Santo dentro del santuario? Con la lámpara, el candelabro. ¿Y qué tenía ese candelabro? Tenía el fuego, hermano. ¿Ve? Nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Ok, Primera de Pedro 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra
la fe, no solamente de los cristianos, del mundo entero, de todos los seres humanos, va a ser probada. La fe dice que va a ser probada, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba ¿con qué? ¿Con qué se prueba la fe? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese por dónde tenemos que pasar nosotros. Querámoslo o no, tenemos que pasar por el fuego purificador del Espíritu Santo. ¿Ve? Y es necesario en nuestra vida, porque Él es el que vino a convencer de justicia, de juicio, pero también de pecado, familia. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ven? Y muy poco se predica en las iglesias del Espíritu Santo. Y es el que ahora está aquí, en el nombre de la deidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el que está en esta tierra intercediendo. Y mire lo que dice Isaías 48, el verso 10, porque necesitamos meternos en la candela, familia. He aquí que te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en un horno de la aflicción. ¿Qué es lo que hay en un horno? Fuego. Ayer metieron algo en un horno, no lo puedo decir, porque no se cae la sorpresa por ahí. Pero en el horno lo que hay es fuego, familia. Y ahí es donde Dios quiere meter a cada ser humano. Solamente pasando por el horno de las aflicciones, en medio de los problemas, necesidades, Dios te quiere probar a ti para ver de qué estás hecho tú mismo. Y no para saber Él si estás apto o no, sino para que ustedes mismos se den cuenta de quiénes son ustedes ante los ojos de Dios. Y si somos dignos de ir al reino de los cielos. ¿Y por qué necesitamos meternos en el horno del fuego? Miren lo que dice el verso 11. El verso 11 dice, por mí, por amor de mí mismo, dice Dios, lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué? ¿Por qué necesita Dios meternos en un horno? Porque mientras no seamos purificados, vamos a seguir pecando, familia. Y cada día nos va a importar menos lo que diga Dios y nos va a importar más lo que diga el amigo, la amiga, el vecino o quien sea. Cuando nosotros pecamos, ¿a quién le damos la honra y la gloria? Al enemigo. Y eso es lo que Dios no quiere, que usted le dé la honra y la gloria al enemigo, sino se la dé a Dios. ¿Ve? Por eso necesitamos pasar por el fuego, por amor de Dios. Ahora, cuenta la historia de Franco. Voy a utilizar a Franco. Franco en una oportunidad fue a visitar a su amigo en las altas montañas de Suiza. Esas montañas que están full de nieve por allá. Y va Franco allá donde el amigo. La nieve le llegaba por la rodilla a Franco. Eso estaba muy frío, ¿no? Y cuando llega a la casa del amigo, pase, estoy ocupado, pero pase adelante. Y Franco entra y lo ve montado en una banca limpiando 3 ventanales. Y Franco lo queda mirando y él con un cuchillito y un trapito quitándole el hielo al vidrio. Y cha, y limpia el vidrio. Y ahí afanado se baja de la banca, la corre, se vuelve a montar y está quitando la segunda. Y cha. Y cuando se baja y va para la tercera, ya la primera tenía hielo otra vez. Y le dice, bueno, chico, pero ¿qué te pasa? Le dice Franco. ¿Cómo le vas a quitar el hielo así, vale? Eso no acaba así, la temperatura está muy baja. Vamos a hacer algo, vamos a prender esa chimenea, chico. Y Franco le dice, dame un chocolate más bien ahí. Y vamos a prenderle fuego a esa chimenea y dejemos que sea el fuego el que quite ese hielo. Y el amigo se baja de la banca y le dice, bueno, sí es verdad. Vamos a sentarnos a echar cuentos. Tú me viniste a visitar y yo trabajando. Y se sientan ahí mientras que el chocolate está, la casa entra en calor. Y cuando menos acuerde, ¿qué pasaron con los ventanales? ¿Qué pasó con el ventanal? Se derritió
el hielo, familia. Y así aparece en nuestras vidas. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros a veces nos la pasamos luchando y luchando contra el pecado. Y nos esforzamos tanto, y yo voy a dejar de mentir, no voy a mentir más. Y lucho por no mentir, y pasan 15 días y ¡pum! Dejé de mentir. Y entonces ahora voy a cambiar mi mal carácter, mi mal genio, y no sé qué más, y esto y aquello, y ¡pum! A los 15 días más, dejé mi mal carácter. Pero cuando voy a dejar el tercer pecado, ya estoy mintiendo otra vez. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Ve? Es por eso que nosotros, familia, hermanos, pongamos toda la fuerza de voluntad, no para dejar de pecar, no, sino para que el Espíritu Santo se quede en nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el fuego del Espíritu Santo va a consumir el pecado. Amén. Entonces dejemos que arda el fuego del Espíritu Santo en nuestro ser. Que arda el fuego del Dios en nuestro ser, familia. Amén. Cuento otra historia rápido. Y esta la cuenta el ingeniero Alberto Lascarro. Y dice que en una oportunidad llegó Brian a dormir. Tenía mucho sueño Brian. Y entra al cuarto y prende la luz y cierra la puerta. Y cuando se va a cambiar para acostarse a dormir, Brian se da cuenta de que hay un león encima de la cama. Cristian, imagínense, muchachos. ¿Cómo hacemos para sacar a ese león de la cama? ¿Lo agarramos por la cola o por la melena? No, si lo agarramos por donde sea medio, nos quita un brazo. Así que no podemos. Y cuando entonces Brian está ahí debatiéndose en qué hacer, en la puerta están rajuñando por fuera. Y Brian, bueno, pero ¿qué pasa? Y Brian abre la puerta y hay otro león. Y el que está afuera es más grande, el león, Brian. 2 leones ahora. ¿Ah? Y decimos, ¿qué hacemos? Y lo que les quiero decir es que el león que está dentro de tu vida es ese león que está como rugiendo, que es el enemigo. Y el que está afuera se llama Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá. Y no es mejor pensar y decir, me hago a un lado y dejo que se traten entre leones, ¿sí o no? Y dejarle a Jesús permitir que entre con el fuego del Espíritu Santo. Y cuando Él entra con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con el león que está dentro de tu vida? Que está dentro de tu hogar. Ese león va a salir como un gatico llorando. ¿Ve? Y le recomiendo algo. Cuando Cristo y el Espíritu Santo entren, ¿saben qué van a hacer? Cierren la puerta, échenle candado, sellen la puerta y las ventanas para que Cristo ni el Espíritu Santo salgan más de tu vida. ¿Ve? Y el día de mañana, ustedes saben cómo es el enemigo, vuelve a venir y toca la puerta. Y como Cristo es muy servicial, Él te dice, tranquilo Marco, yo abro la puerta. Y cuando Cristo abre la puerta y lo ve al enemigo, ay, disculpe, me equivoqué de casa. ¿Ve? No es mejor que tratar las cosas dejando todo en las manos del que todo lo puede, ¿sí o no? ¿Qué dice entonces? Vamos a seguir avanzando en el tema. Aquí dice Juan, el capítulo 3, versículo 5, hablando de Nicodemo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Del agua y ¿de qué cosa? Del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ve? No puede entrar en el reino de los cielos. Por eso necesitamos esa doble intervención. Necesitamos ese bautizo del Espíritu Santo en nuestras vidas, familia. Porque así lo dejó plasmado Dios. Fíjense, Nicodemo, un principal que se decía ser cristiano. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? En el nombre de Jesús.
Amén, gloria a Dios por eso. Necesitamos entonces el agua que representa a Cristo, pero también necesitamos al fuego que es representado por el Espíritu Santo. Por ahí vi una mamá con un bebecito. ¿Dónde está? Que no la veo, se me fue. Ahí está. ¿Cómo que es tu nombre? María Ángel. María Ángel va por la calle. Mari. Ajá, Mari. Va por la calle, va por Capitolio con su bebé y el bebé va chupando, va con un chupón. Pero resulta que el chupón se le cayó en un agua putrefacta. ¡Wow! Interesante, ¿no? Ahora, Mari, ¿qué hacemos? Agarramos el chupón y lo lavamos bien con agua. Bien, le quitamos todo el sucio y se lo volvemos a meter en la boca al niño. Se compra otro, dice ella. ¿Qué tenemos que hacer con el chupón para desinfectarlo? Tenemos que ponerlo al fuego. Y si el chupón hablara, empieza el chupón, ¡ay, malagradecida! Esa Mari sí es malagradecida. Le dejo de llorar a su bebé y me mete en candela. Y el chupón no sabe que lo que están haciendo con él es purificarlo. ¿Ven? Y familia, el agua quita lo que se ve, pero el fuego quita lo que no se ve. Y ese chupón eres tú y soy yo, que caímos un día en las aguas putrefactas del pecado, pero Dios nos recogió de allí. Y cuando le entregamos la vida a través del bautismo, fuimos lavados. Pero Dios necesita también meternos en el fuego para quitarnos los microbios y las bacterias del pecado que están enfermando nuestra vida espiritual, familia. Por eso es que muchos están muriendo dentro de la iglesia. ¿Ven? Porque no le permiten al Espíritu Santo obrar en sus vidas. Porque cuando pasamos por medio de un problemita o de una aflicción, entonces decimos, no, mejor me voy. No, mejor, oye, no, yo voy a resolver por otro lado. Y no dejamos que Cristo y el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y mire lo que dice el salmista David. Dice el Salmo 51:7. Purifícame como a hisopo y seré limpio. Pero mire lo que dice después. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dos términos muy distintos. Y David lo entendió. Él un día fue bautizado con agua, pero también necesitó la purificación. Porque después que fue bautizado con agua, negó a Cristo Jesús. ¿Ve? Cuando codició la mujer de otro, cuando mandó a matar al esposo de esa persona, era porque no estaba purificado. ¿Ve? Por eso nosotros, familia, somos lavados con el agua, pero también purificados con el fuego. Y yo quiero que vayamos y que me acompañen al libro de San Juan, el capítulo 13, para que analicemos rápidamente la historia o el caso de Pedro, de por qué Pedro negó a Jesús. Juan, el capítulo 13, el verso 6 dice así: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Y qué le dijo? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ah, le dijo Jesús, le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. ¿En dónde? En el cielo. Pero mire lo que le dice el versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ah, quería volverse a bautizar Pedro. No, era solamente tomar el rito del lavamiento de los pies, que era muy fundamental. Y dice el verso 10, y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y si ustedes miran el contexto en el que está hablando Jesús, está hablando solamente de lavar, pero nunca ha hablado de purificar, familia.
Y ahora es cuando usted puede entender por qué entonces Pedro negó a Jesús. Y era porque necesitaba ser purificado con el fuego del Espíritu Santo. Porque ¿qué hizo Pedro cuando se llevaron a Jesús preso? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. El gallo iba en la segunda cantada cuando Pedro iba en la tercera negada. Y fue más rápido Pedro negando a Jesús que el gallo cantando. Y le ganó Pedro 3-2 al gallo. Tremendo, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque no había sido purificado. Y si usted y yo no nos purificamos antes de que venga Jesús, posiblemente también lo podamos negar, familia. ¿Ve? Por eso necesitamos con urgencia el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue purificado Pedro? 10 días después de la resurrección. 10 días de eso, después de los 40 días, en el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. Dice el verso 2, 3 y 4. Hechos 2. Y se le aparecieron lenguas repartidas como apareció el fuego, ¿sí o no? Asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahora sí Pedro fue purificado. Y se lanza, sin importar lo que sucediera con él, a la predicación del Evangelio. Se bautizaron muchos. Y después termina en la cárcel. Y después, sin importar, terminó en una cruz. ¿Ah? Entonces ustedes hacen la comparación y dicen, wow, que Pedro tan diferente, ¿sí o no? ¿Ah? Aquí salió corriendo y negó a Jesús. Y aquí ahora no le importa la muerte. Era porque ya estaba lavado, pero también estaba siendo purificado, familia. Y por eso que nosotros definitivamente necesitamos el bautismo por agua, pero también necesitamos el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora donde se nos complica más para nosotros. Y Apocalipsis 3, el versículo que leyó nuestro hermano Franco, el versículo 15 y 16 dice así: yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Y Él nos recomienda algo, dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Pregunto, ¿cuántos quieren ser vomitados por Dios? Levante la mano el que quiera ser vomitado por Dios. Nadie. Pero entonces, ¿queremos el fuego? No queremos fuego. ¿Ve? Y el problema de nosotros, familia, es que este mensaje de Apocalipsis 3:15 es el mensaje a la iglesia adventista del séptimo día. Porque Dios conoce tus obras. Dios conoce quién es usted. ¿Ve? Y el problema con nosotros, familia, es que voy más allá. Nos salimos de la iglesia, abandonamos los caminos del Señor. El problema con nosotros es que jamás vamos a volver a ser totalmente fríos. ¿Saben por qué? Porque tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Y esa palabra va a quedar impregnada toda su vida. Así que nos quedan dos caminos. O ser calientes o ser tibios. Usted escoge. Solamente hay dos caminos. Ser calientes, permitirle al Espíritu Santo que arda ese fuego en nuestra vida. Que van a venir problemas, dificultades, necesidades, lucha. Amén. Porque en medio de ella, Dios me está probando a mí. Y yo me estoy probando a mí mismo de qué estoy hecho. Por eso necesitamos la purificación de los santuarios. Dejar abrirle la puerta al Espíritu Santo en nuestras vidas para que arda el fuego de la aflicción. Por eso le damos gracias a Dios por el santuario, familia. Porque a través del santuario sabemos la administración de Cristo, pero también la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Necesitamos fundamentalmente entonces, familia, que el hecho de que fuimos lavados no nos garantiza el cielo. Necesitamos la purificación de nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que voy a invitar a la feligresía a que nos coloquemos de pie y vamos a entonar un himno que se titula Ven Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo, ven, transforma nuestros corazones, transforma nuestro ser. Y le voy a pedir también a mi hermano Freddy, como primer anciano de esta iglesia, que tengamos 2 oraciones de consagración por los que quieren ser purificados. Ahora sí, vamos a cantar entonces ese hermoso himno que se titula Ven Espíritu Santo. Dale doble clic ahí.